¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios. Bien, buenas noches para todos. Cerrando esta serie de meditaciones sobre Semana Santa, en esta nochecita me toca considerar lo que sucedió aquel día glorioso, un domingo como hoy, muy temprano, de madrugada, la resurrección del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer el relato de una persona que estuvo aquella mañana en el sepulcro. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Y José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, el apóstol Juan. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. 11.
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera en esta noche echar 3 miradas a este pasaje. Y cada mirada me lleva a meditar en una palabra. Y mi primera mirada es para José y para Nicodemo. Y la palabra que viene a mi mente es servicio. Había que sepultar el cuerpo del Señor Jesucristo, pero nadie se movía. Había un número importante de gente allí, pero nadie se movía. Los 11 apóstoles estaban choqueados y aturdidos. Y allí entran en escena José y Nicodemo. Ahora, ¿quiénes le convocan a ellos dos? ¿Los judíos le convocan? No. ¿Los romanos les convocan? No. ¿Los apóstoles le convocan? No. Pero entonces, ¿quién les convoca? ¿Quién les llama a tamaña tarea? Amigos, Dios el Padre les convoca. Él mueve sus corazones y les llama a realizar este servicio. Es que el Hijo de Dios no podía quedar en manos de pecadores otra vez. Aquel día de Pascua, el día 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde, y después de 6 horas de inmensa agonía, el Señor Jesucristo había muerto para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Y Él muere para salvarme a mí y para salvarte a ti también. Pero no había tiempo que perder. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde aproximadamente
comenzaba la fiesta de los panes sin levadura o de los ácimos. Y ese día era un día de reposo adicional, de gran solemnidad, único en el año. Es decir, que en una misma semana los judíos tenían 2 días de reposo. Levítico capítulo 23. Ahora José y Nicodemo, con toda premura y delicadeza, fueron envolviendo y ungiendo el cuerpo del Salvador. El cuerpo así preparado habría pesado fácilmente más de 100 kilos. Al cabo de 3 días, este compuesto se habría solidificado, formando con los lienzos una especie de cáscara o de enorme envase conteniendo el cuerpo del Señor. Ahora José y Nicodemo cumplieron diligentemente con el servicio que el Padre había puesto en sus corazones. Y esto me recuerda a lo dicho por el Señor Jesucristo en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ojalá que así sea con nuestras vidas también. Que el Señor nos honre por nuestro servicio. Mi primera mirada, servicio. Pero en segundo lugar, mi segunda mirada es sobre María Magdalena. Y pienso, al pensar en ella, valga la redundancia, en la palabra privilegio. Ella tuvo el privilegio de ser el primer ser no angélico que vio al Señor resucitado. Ahora fíjense, a pesar de su incomprensión, a pesar de su falta de entendimiento, el Señor se le apareció. ¿Por qué? Porque ella no había entendido todavía. No había comprendido las palabras del Señor. Y esto me lleva a pensar, ¿cuántos hay que escuchan el Evangelio de Jesucristo? Que escuchan de su padecimiento, de su entrega, de su amor, y miran para otro lado, aferrándose a una vida perdida, a una vida centrada en los placeres, muchos de ellos ilícitos. Ya lo dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento retoma el pensamiento y dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y amigos, parecería ser que no hay solución, que seremos todos irremediablemente condenados en una eternidad de fuego y de tormento. Pero no es así, porque el versículo sigue y dice, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y vida eterna en quién? Dice la palabra del Señor, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Oh, qué misericordia la del Señor! La misma misericordia que mostró con la Magdalena, concediéndole el privilegio de verle resucitado. Mire, escuchar el Evangelio es un privilegio. No lo deseche. Considérelo. Es una responsabilidad. El Evangelio es el llamado de Dios al hombre perdido, anunciándole que hay salvación en Cristo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Privilegio, privilegio.
En primer lugar, servicio. En segundo lugar, privilegio. Pero en tercer lugar, mi tercera mirada es sobre Pedro y Juan. Y la palabra que viene a mi corazón es la palabra incredulidad. Oh, ellos habían sido llamados y capacitados por Él. Habían sido testigos preferenciales de su vida. Habían predicado en su nombre. Habían sanado a otros en su nombre. Lucas 9, 1 y 2. Pero ¿qué sucedía? No habían creído que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Dice el versículo 8, y Juan vio y creyó. Ahora bien, ¿qué fue lo que les hizo creer? ¿La tumba vacía? No. ¿Qué vieron entonces que les convenció de tal manera que no tuvieran dudas de que el Señor había resucitado? Creyeron cuando vieron los lienzos que habían cubierto el cuerpo vacíos. Era una cáscara vacía. El cuerpo se había esfumado, dejando prolijamente el envoltorio que le había contenido. No había roturas, no había cortes, no había daños, no había signos de intervención humana. El cuerpo había traspasado los lienzos sin dañarlos. El Señor, el Maestro, había resucitado. Y queridos amigos, la resurrección de Jesucristo es el pilar de la fe cristiana. Dice 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La obra de salvación fue completa, Jesucristo la completó. Él vino, vivió, murió y resucitó. Completó la obra. Fíjense, cuando nacemos, tenemos el certificado de nacimiento. Cuando morimos, el de defunción. O sea, 2 certificados. Pero Jesucristo tiene 3. Tiene el de nacimiento, tiene el de defunción y tiene el de resurrección. Tarea completa, obra consumada, y todo lo hizo por amor a nosotros, para darnos un destino de gloria, para darnos un lugar en la eternidad, donde estaremos con Él por los años, por los siglos de los siglos, por siempre jamás. Oh, el Señor lo sufrió todo para salvarle a usted de la condenación, de una eternidad de fuego. Dice en Juan 10, 17, el Señor Jesucristo está hablando a los suyos y dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él puede perdonarle, Él puede salvarle, solo si usted se arrepiente. Solo si usted le pide perdón por sus pecados y le recibe en su vida como Salvador. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él pagó con su vida lo que nosotros de ninguna manera podíamos pagar. La cruz fue su destino, la resurrección, la consumación. Dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y usted, para poder ser salvo en esta noche, usted tiene que dar un paso de fe. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que pedirle perdón al Señor. Y yo quisiera invitarle allí donde usted está. Que usted vaya a un lugar donde usted pueda arrodillarse. Donde usted pueda estar solo y a solas con el Señor. Dígale en lo profundo de su corazón: Señor, te ruego que tú perdones mis pecados. Te ruego que tú limpies mi vida. Porque sufriste en la cruz por mí, diste tu vida por mí y resucitaste para darme esta esperanza. Señor, perdóname, te recibo en mi vida como mi Salvador personal. Ven a mi corazón, perdóname, límpiame. Mire, si usted lo hace y lo hace con fe, el Señor le salvará. Tengo que terminar. Mi tiempo ha llegado. Haga esta oración de fe y reciba en la intimidad de su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Le pido por favor que ustedes se comuniquen con el que les ha pasado este audio, este mensaje, y recibirán ayuda y consejo. Que Dios le bendiga. Que de la muerte Él resucitó.